Don Jaime, ¿nos recuerda su nombre? Jaime Carmona Ares. Don Jaime, bienvenido a Janome. Nuestro programa se llama Aprende en casa con Janome. Aprende en casa con Janome. Ya le vamos a colocar un micrófono Ay, sí, claro. para que escuche mejor, Sí. para que lo escuchen mejor. Gracias. Atendido. Sí, eso se lo un bolsillito. Así. Sí. Y ese se lo coloca cerca. Por acá en la camisa, puede ser ahí. ¿Y cómo escucho yo? No, no escuchamos, Kevin nos transmite las preguntas. Ah, ya. Sí, Maravilloso. sí. Entonces sería así. Uy, no, aquí así. ¿Ya? Listo, listo, don Jaime. Entonces, usted es representante de COAD, ¿sí? ¿Cómo se llama la empresa? COAS Cadena Andina. COAD Cadena Andina. Ah, nos parecemos en lo andina. Bueno, don Jaime, entonces, pues nosotros siempre hemos querido saber, pues, mucho de hilos, ¿no? Entonces, hoy yo estaba haciendo esta pijama, este Sí. pantalón de pijama, pero generalmente la gente o pasa mucho en licras. ¿Hay un hilo especial para coser licras? Claro que sí, Marta. Pero de antemano un agradecimiento pues a Andina de Mayoreo y a usted, Marta, a todos los compañeros que se encuentran y a toda nuestra audiencia. Un saludo cordial. En cuanto a la pregunta suya, indudablemente que se tiene un hilo especial para telas licradas Sí, señor. que tengan elongación bastante pronunciada y en la cual se requiere que las costuras estiren igualmente y no generen revientes. El mejor hilo que existe en el mercado es el hilo que tiene núcleo de poliéster o multifilamentos continuos de poliéster con revestimiento de fibras de poliéster. Entonces, ese es el hilo que elonga y que tiene más resistencia. Don Jaime, uno escucha que dicen, el hilo es de algodón, ¿sí? Sí. ¿A qué llama uno un hilo de algodón? O sea, uno lo llama hilo de algodón porque escucha y ya todo el mundo dice un hilo de algodón, ¿sí? Pero no sabemos por qué usted ahorita en este momento me está diciendo poliéster. ¿Sí? Entonces Sí, ya como sí. que me... Pues, a ver, es importante recordar que hace muchos años, yo creo que estábamos chiquitos, existían los hilos de algodón 100%, que se utilizaban para todo tipo de prendas y para coser todo tipo de telas. Pero indudablemente que la tecnología va avanzando, las telas ya tienen mezclas de algodón con poliéster, algodón licra, indudablemente que se requiere de un hilo ya más resistente que un hilo de algodón, ¿sí? El algodón, ya como sabemos, es de una fibra vegetal y se comienza a hilar, digamos. Eso perteneció a la época de hace 50 años para atrás, ¿cierto? Por eso digo que estábamos chiquitos. Yo Bueno, estaba muy usted chiquita. estaba muy pequeñita y quizás muchos de nosotros y nuestros oyentes, pero indudablemente que los hilos de algodón son o eran hilos adecuados en su momento, pero ya ante digamos, esa tecnología de avanzada ya se quedaron cortos porque no es un hilo resistente, no es un hilo que elonga y además las costuras no duran o perduran en el tiempo porque se comienzan a reventar, ¿sí? Entonces, por eso es que comenzó la era de los hilos de poliéster, ¿sí? En filamentos continuos de poliéster o recubiertos o filamentos cortos de poliéster, ¿sí? Eso, don Jaime, porque por lo menos nosotros tenemos esa máquina que está hace un momento trabajando y es la collarín. Entonces ella lleva 3 hilos para coser. Generalmente nosotros le decimos al cliente que influye mucho el hilo, ¿sí? Pero pues como uno no entiende mucho, no llega como a llevarlos a ellos a comprender que es importante que tengan un hilo, como el que usted dice, que estira, que como que tiene una elongación para que cuando se una con esta tela,
de pronto la máquina no salte, no reviente, ¿sí? Porque Sí. eso va mucho en el hilo, ¿no? Claro. Entonces, generalmente hay hilos en el mercado, cualquier marca que trae mucho, ¿cómo se diría? Entorchado, Martico. Grumos o algo así. Imperfecciones. Bueno, sí, imperfección. No lo quería decir. Sí, pero entonces eso hace que las máquinas también molesten, ¿sí? Que salten, que de pronto cuando pase esa imperfección dentro del ojo de la aguja, haga un salto, ¿sí? O reviente la aguja, Claro. o esté reventando el hilo en sí, ¿sí? Pero ya como usted nos explica que sí es que hay un hilo especial para las telas elásticas, para las telas rígidas. Entonces, para las telas rígidas, ¿podríamos seguir usando un algodón o tenemos también que pensar en la calidad del hilo? Y hago la salvedad de que los hilos de algodón todavía existen, pero básicamente enfocados en prendas que van a ser teñidas. Es decir, en una empresa o nosotros en nuestras casas utilizamos en tela de algodón y hilo de algodón para teñir prendas, o sea, hacemos una camisa, un pantalón, cualquier tipo de prenda que deseamos llevarla a un proceso de tintura, ¿sí? O de teñido, que llamamos. Entonces, por eso es que todavía existen, pero básicamente es por eso, porque en la industria todavía tenemos, digamos, el diseño de ese tipo de prendas para teñir. APTs o BPTs. Es el único hilo que absorbe colorante y la tela igualmente. En cuanto a lo que me decías de los hilos que funcionan en la máquina, una máquina como la de ustedes, Janome, una máquina de muy buena categoría, lo que se requiere es un hilo que sea idóneo para la máquina, que no genere revientes, que no genere problemas de saltos de puntada y muchos incidentes de costura que se pueden presentar. Entonces, cuando tenemos una máquina trabajando con un buen hilo, ¿sí? Vamos a obtener una buena costura. O sea, un hilo no debe tener pelusas, motas, como bien lo decías ahora, porque se pueden ir quedando en el ojo de la aguja, esas motas se quedan y generan un reviente. Igualmente, el hilo debe tener otra característica importante, que es la lubricación, un hilo bien lubricado, ¿sí? Para que pase suavemente por los hilos, por el ojo de la aguja, por el tejido, porque el hilo pasa por el tejido, que pase suavemente, se genere una puntada suavemente y quede una costura bien hecha, una costura, digamos, estéticamente bien hecha y que cuando estire el longue, ya nos decías de una máquina de 2 agujas, 3 agujas, una collarín, pues son puntadas elásticas y necesitamos de un hilo que sea elástico. Por eso yo les decía del hilo que tiene núcleo de poliéster con revestimiento de poliéster, ¿sí? Ese es el hilo más adecuado para una muy buena máquina. ¿Sí? Bueno, gracias, don Jaime. Kevin, ¿tenemos alguna pregunta? Sí, nos están preguntando que si nos podría dar las referencias de los tipos de hilo. Claro, sí, Kevin, y a nuestro participante. Muchas gracias por la pregunta, es muy interesante. El hilo que tiene núcleo con revestimiento de poliéster es la marca Epic. Epic. Ese es el hilo para la industria de la confección, pero tiene un hermanito chiquito, un hermanito pequeñito que viene en tubos, se llama Duet. D-U-E-T. Sí. Kevincito, si quieres escribe ahí en el chat, bueno, y eso para que mire. Epic es E-P-I-C. Te lo paso ahí un Ese es, momentico, ese es el hilo que tiene núcleo de poliéster con revestimiento de poliéster. El hermano pequeño, Duet, ¿sí? Que viene en tubos de 100 yardas o 300 yardas. Cuando no necesitamos grandes producciones, pues utilizamos el hermanito pequeño. ¿Sí? Ese es el hilo. Entonces, en resumidas cuentas, si tenemos un hilo de esta
calidad para una máquina de muy buena categoría, pues no va a fallar, no va a fallar la máquina. Muchas veces tenemos como la duda, la inquietud de que, bueno, ¿será la máquina? ¿Será el hilo? ¿Me revienta? Y llaman al técnico de la máquina y pueden presentarse en dos situaciones. Bueno, dos, digamos, en orden jerárquico. La primera, que llega el técnico y se da cuenta que es el hilo, Sí. ¿cierto? Ese puede ser digamos, el hombre va a decir, no es la máquina, es el hilo. Pero la segunda es que el técnico sabe que sí es el hilo, ¿sí? Pero de pronto dice, no, es la máquina y le mueve cualquier piecita y dice ya, y tiene un cobro, ¿no? Entonces Sí. ya le está cobrando, Sí, eso sí es verdad. le está cobrando un dinero que de pronto no se justifica, ¿cierto? Entonces, por eso es que cuando tenemos una máquina funcionando irregularmente y si colocamos un hilo de buena categoría, van a ver cómo funciona de bien la máquina, cómo funciona muy bien, excelentemente bien una máquina de coser. Miren, cuando tenemos un hilo que es muy económico, duden de él. Cuando un hilo es muy económico, es un hilo que no guarda, digamos, los ítems de calidad, ¿sí? Entonces, cuando colocamos un hilo de esos, muy seguramente vamos a tener dificultades, muy seguramente nuestras costuras se van a reventar, no van a durar mucho en el tiempo, y entonces lo económico muchas veces nos sale más caro, ¿sí? Porque está la imagen de nosotros y de nuestra marca. Exacto. Nosotros nos pasa algo similar con las agujas, ¿sí? Sí. Nosotros vendemos unas agujas que son costosas, según las personas, son costosas o los clientes son costosas, pero es por lo mismo, porque sabemos que son de excelente calidad. Cuando le meten a la máquina una aguja X, pues Sí. ella se revienta, salta, bueno, hace muchas cosas. Cuando una persona me llama y me dice, Marta, yo le compré una máquina y no me está cosiendo, yo lo primero que le digo es, cámbiale la aguja, ¿tiene la aguja Janome? Entonces la persona me dice, sí, no la tengo, entonces, o cuando viene una persona acá, no, es que hace 15 días compré la máquina y me está molestando, yo lo primero que hago es cambiarle la aguja, y ya, se soluciona el problema. Se solucionó con algo tan simple, Sí. que fue el cambio de una aguja. Sí, y creo que es lo mismo de la... Tenemos una pregunta de la señora Tatiana. Nos dice, ¿el duet lo utilizamos en las dos agujas? A la señora Tatiana, muchas gracias por la pregunta. Indudable, sí. Si la máquina es de dos agujas, hay que utilizar el mismo tipo de hilo, o sea, llámese duet en tubo de 100 o 300 yardas o de conos de este tipo, cono de 2.500 metros, si ya pues utilizamos mayor cantidad de prendas. De igual forma, si tenemos las cajabobinas, ¿sí? Porque cada aguja tiene su caja bobina, también debe ser el mismo tipo de hilo. Es decir, no es muy recomendable trabajar con un hilo en las agujas y otro hilo diferente por debajo, ¿sí? Es mejor utilizar esa simetría en hilos, ¿sí? La misma marca, el mismo grosor de hilos para que nos entregue una buena costura y digamos, un buen adaptamiento del hilo a la máquina. Listo, ahí... También nos preguntan, en Bogotá, ¿dónde tienen distribuidores? La pregunta la hace la señora Nubia Arias. Esa pregunta siempre me la hacen doña Nubia y todos. Tenemos varios distribuidores. En Bogotá tenemos en la zona de Alquería, tenemos a Mariluz Pinzón, es una distribuidora nuestra de hilos. Tenemos otros dos, en este momento no recuerdo el nombre, pero yo se los puedo entregar más adelante para ser mucho más precisos. Y también tenemos a Almacén Aler, ¿sí? De Oscar Díaz, quien es otro distribuidor nuestro en hilos, ¿sí? En cuanto a lo que son tubos, porque
los anteriores son de hilos industriales, ¿sí? De hilos en mayor metraje, 2.500 metros, como también el de 100 y 300 yardas es en los almacenes de mercería. Por ejemplo, cuando hablamos de un almacén adorno o el adorno, tenemos la mina y bueno, otros que en este momento no recuerdo bien, pero se los puedo entregar más No, y adelante. que uno va de pronto a una parte donde venden los encajes y todo eso, siempre encuentra un hilo de esos, ¿no? O sea, Sí, generalmente sí, uno encuentra eso, le sacan a uno, elija este de precio y el este, entonces pues ahí ya es decisión y presupuesto, ¿no? Pero Claro. generalmente uno encuentra casi en todo lado ese hilo, ¿sí? Entonces no Claro. creo. Sí, Sí. sí. Don Jaime, pero yo veo que tiene 3 conitos ahí de hilo. Ah, 3 conitos. Sí, Sí. los veo diferentes. Bueno, estos es la misma marca, Epic, sino que uno es más grueso, que es para costuras de realce en jeans, ¿sí? O en índigos, y este que es más delgado, o sea, Epic y Epic más grueso y más delgado, ¿sí? Este, por ejemplo, ustedes lo pueden ver, es un hilo mucho más delgado que es para máquinas con ajuste liviano, como la que tenemos aquí, las que están aquí en exposición. Estas máquinas requieren de un hilo que sea delgado con agujas delgadas, ¿sí? Y este hilo también, pues, Epic, pero es mucho más grueso para las máquinas de ajuste más pesadito, ¿sí? Para costuras de realce en jeans. Eso es ya más como, yo me imagino que como para usarlo en una plana, sí, porque de Sí, todas formas, bueno, sí, no digo sí. que de pronto en una máquina familiar no se pueda, pero es que solo de imaginarse este hilo en la caja bobina, pues genera un poco más Este no iría en la caja No, bobina, ese sino no en- básicamente en la aguja. en este caso sí le podríamos colocar un hilo más delgado en la caja bobina. Claro, cuando tenemos un hilo para pespuntes de jeans, entonces se requiere que este hilo vaya en la aguja y un hilo inmediatamente anterior, más delgado, ¿cierto? Un poquito más delgado. No podemos utilizar este mismo hilo por encima y por debajo, porque nos vamos a encontrar con 2 hilos gruesos que lo que hace es generar una cantidad de problemas de costura. Entonces, sí se puede trabajar con un hilo ligeramente más delgado que este. En este caso, lo llamamos TEX 120. TEX 120 o la etiqueta anterior que es la 25. ¿Sí? Y por debajo, el TEX 60 o la etiqueta anterior que es el 50. ¿Sí? Esos dos son los compañeros. ¿Por qué, digamos, esa combinación? Primero, por la máquina, que funcione bien. Y dos, porque en el proceso fuerte de lavandería, porque se supone que una prenda, un índigo, va a un proceso fuerte de lavandería, que es un desgaste que se hace, entonces se requiere que el hilo tenga un buen comportamiento en ese proceso que es bastante fuerte. ¿Sí? Entonces, que no se nos vayan a reventar las costuras. Por eso tiene que estar acompañado. Si le colocamos un hilo delgado, por ejemplo, como este, como hilo de amarre, o sea, esta en la aguja y este por debajo, la probabilidad es que me van a llegar costuras reventadas. Claro. ¿Sí? Se me va a reventar. Los hilos delgados, como este, en este caso es TEX 24, o el que anteriormente conocíamos como 120, ¿sí? TEX 24, entonces es para ropa liviana, como la que tenemos acá, ¿sí? Sí. Que es esta es una pijama, ¿cierto? Sí, señor. Una pijamita algodoncito. para ropa interior, para todo lo que es un tipo blusa, camisetas, camisas, en las máquinas que tenemos acá en exposición. Estas máquinas las recibe muy bien. Don Jaime, pues usted hubiera sabido antes porque yo he tenido muchos compliques con lo del hilo, ¿sí? Ya voy a guardar ¿Por el qué? video. ¿Por voy a qué guardar- han tenido dificultades? Porque metía este hilo también en la caja bobina. Ah, ¿sí? también lo utilizaba en la caja bobina. Pues lo que pasa es que como uno no tiene el conocimiento, entonces viene el cliente, necesito que la máquina me cosa con esto, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero que uno hace es ponerle una aguja más gruesa, ¿sí? Claro. Para que pase el hilo pues con más libertad.
pero al meter esto, empieza a crearse como un nudo, ¿sí? Por lo que los dos hilos, o sea, le metía a la caja bobina y le ponía a la aguja esto, entonces lo que usted dice, está muy grueso. Tenía que haberle dicho, o de pronto no tuve la herramienta para decirle al cliente, un hilo con la etiqueta o con la marquilla, ¿cómo es que le dice su merced? Etiqueta o text sí, o... eso. Bueno, Bueno, su merced usa así es. el nombre técnico, ¿no? Entonces, algo más delgado que este, no tan delgado como este, pero un poco más delgado, me hubiera evitado ese problema y le hubiera podido explicar a esa persona, o bueno, a muchas, porque yo creo que a más de las personas que nos están mirando, a más de uno nos ha pasado eso, de querer coser por encima y por debajo con el mismo hilo, en telas gruesas y en qué, y en máquina familiar. ¿Sí? Claro. Porque me imagino que en una máquina industrial no se ve tanto ese, por lo que tiene ajuste pesado, ¿no? Claro, en una máquina ya pues es más pesada, tiene sus aditamentos de acuerdo pues al tipo de tejido que va a utilizar, ¿cierto? Sí, sí, señor. Una tela índigo. Pero tocas un tema bien especial y es que cuando se trabaja una aguja un poco más gruesa, Ujú. y yo digo un poco más gruesa porque estamos trabajando una aguja delgada para un hilo delgado Ujú. y luego cambiamos a un hilo grueso y no cambiamos aguja. Entonces ahí sí que se nos acrecenta el problema. Pero entonces hay una situación y es que al cambiar aguja, porque alguien dice, no, lo que pasa es que la aguja no es la adecuada, podemos, digamos que por lógica, ¿cierto? Ujú. Pero ¿qué pasa? Que la máquina está sincronizada con una aguja delgada. ¿Sí? Sí. La Toca máquina está liberar, sí. sincronizada con una aguja delgada. Ujú. ¿Sí? Hablemos de una aguja, por ejemplo, 65, 9, 70, 10, 80, 12. Y resulta que este hilo, ¿sí? Requiere una aguja mínimo, una 125, 20. Entonces, bueno, yo estoy trabajando aguja 80, 12. No, es que tienes que cambiar la aguja, entonces la cambian a 125, 20, pero la máquina, el técnico o de fábrica, viene sincronizada con una aguja delgada, con una 80-12. Entonces, ¿qué pasa al cambiar la aguja? Que el elemento mecánico, ya que es el gancho, lo que va a hacer es que va a golpear la aguja, porque está más gruesa. Entonces, lo que hay que hacer es, cada vez que haya que hacer un cambio necesario de tela, de hilo, pues entonces se requiere que el técnico vaya y le repare, digamos, o le haga un pequeño ajuste de separación del gancho de la aguja, porque si no, entonces comienza a golpear la punta del gancho y a desgastarlo. Entonces, su periodo de vida se va a cortar. Entonces, va a generar un problema ya, digamos, mayor y a lo último ya tiene que cambiar el gancho. Que el gancho tiene un costo, ¿no? ¿Cuánto cuesta un gancho más o menos ¿Cuánto puede de la costar? máquina? Un promedio de 40.000 pesos, más o menos. Un promedio de 40.000. Y resulta que el gancho está diseñado para que nos dure 3 años, más o menos, ¿cierto? 3 años trabajando diario. Pero si se desgasta rápido, no va a durar 3 años, va a durar un año. Entonces, por eso es que es bueno tener como esos conocimientos prácticos No, de un hilo y una aguja y una tela. ¿Cierto? y don Jaime, también por lo menos en el caso acá que Freddy es técnico, Sí. muchas veces uno se gana como el problema de que le dicen, no, ¿cómo así que me tienen que ajustar la máquina? Sí, Pero claro. es lógico, porque es que si yo antes era talla 8 y ahora subí a una talla más grande, no me puedo colocar el pantalón talla 8 así yo quiera, ¿sí? Y uno no lo comprende así, pero debe ser así, o sea, debe ser que cada cosa se requiere un ajuste y que uno tiene que invertir en eso, ¿sí? Sí, Porque claro, uno quiere de pronto claro. eso, no, la máquina me tiene que coser, yo le digo a los clientes acá, usted saca su máquina acá y es su máquina, o sea, ya no es mi máquina, es la suya, entonces yo le doy el tiempo de vida, lo que usted está diciendo. Si antes me iba a durar 10 años, si yo la pongo a trabajar mal, pues me va a durar 5, ¿sí? Claro. Y no es porque la máquina sea mala, simplemente porque yo no le estoy dando el tratamiento adecuado, no le estoy colocando los elementos así como nos explica don Jaime, porque para mí es algo nuevo lo que nos está diciendo con respecto al hilo, hacerle una calibración especial a la máquina, con aguja, con hilo y con el gancho, ¿sí? Entonces mira que eso hoy nosotros hemos aprendido, o bueno, en mi caso, no sé si Fredito. También muy interesante.
Fíjate que tocas un tema muy, muy importante y es que hace unos años los fabricantes de máquinas de coser eh, sacaban su modelo para trabajo liviano, su modelo para trabajo pesado. Y entonces en aquellos fabricantes de camisas o con ropa liviana, entonces trabajaban con ese tipo de prenda, ¿cierto? Entonces cuando pasaban ya a un tejido más pesado, porque bueno, la moda, el diseño o la diseñadora, el diseñador dijo vamos a sacar una colección de una tela índigo o tipo jeans, entonces cambiaban la planchuela, la aguja, los dientes, que es lo que conocemos como el ajuste de la máquina, ¿cierto? ¿Sí? Pero resulta que los elementos mecánicos de ese modelo para trabajo liviano son para trabajo liviano. Y entonces, ¿qué hacían ellos? Pensaban que con el solo cambio del ajuste, con eso tenían y comencemos a hacer índigos, jeans, chaquetas, etcétera. Y resulta que lo que estaban haciendo era desgastar la máquina, porque la estaban sobreexigiendo, ¿sí? Porque las bielas, todo el conjunto interior estaban diseñados para trabajo liviano, no para trabajo pesado. Entonces, por eso es que hoy en día ya los fabricantes de máquinas de coser están, digamos, elaborando sus piezas internas un poco más pesadas, ¿cierto? Un poquito más robustas, por así llamarlo, para que se pueda trabajar con trabajo liviano, trabajo mediano o trabajo pesado, ¿sí? Sin que vaya a estropear la máquina. Sí. Eso es absolutamente cierto lo que acabas de decir. Sí, mira, Jaime, que nosotros antes vendíamos industriales, ¿no? Sí. Y teníamos un ajuste medio y un ajuste pesado. El ajuste pesado pues era para jeans, ¿no? Sí. Siempre preguntamos a la gente, ¿y usted qué va a coser? Para poderla asesorar. Ahora que usted me está diciendo eso, viene a mi mente que el ajuste pesado venía hasta el largo 7 y el ajuste medio venía 5, ¿sí? Sí. Por lo mismo, porque cuando se cosen hilos gruesos, material grueso, la máquina tiene que avanzar más, ¿sí? Claro. Cuando es un ajuste medio, pues no se necesita tanto avance y no necesitaba que el largo fuera de 9, era 9, de 7, de 7 y de 5, ¿sí? Entonces, mira la importancia de lo que usted nos está explicando, de ese mecanismo interno de la máquina, que se le puede cambiar, pero que definitivamente lo que fue diseñado para una cosa es para una cosa, ¿no? Ahora ya que le están haciendo ese proceso, pues es diferente, pero sí habrá que la máquina familiar es no para trabajo pesado. Entonces, Exacto. así mismo tendremos que cuidarlo de los hilos y las agujas así y todo. así es. Sí. Una recomendación y es que los hilos están lubricados especialmente de fábrica, es un desarrollo nuestro de hace muchísimos años. No es que tomamos una silicona y les aplicamos silicona así, no, es un desarrollo tecnológico de avanzada que se hace en caliente, por supuesto, para que cuando la aguja se caliente, entonces se dispare ese lubricante y sea congruente, ¿sí? La temperatura de la aguja con la lubricación del hilo. Entonces, no se nos queme el hilo. Entonces, por eso nosotros recomendamos siempre que los hilos hay que cuidarlos. O sea, si nosotros terminamos de coser con este color verde, que lo tenemos aquí como ejemplo, pues le colocamos una bolsita o lo colocamos en una estantería con una cortina, bien sea de tela o plástico, o en una vitrina, ¿cierto? Por dentro de la vitrina, no por fuera, sino por dentro. pero indudablemente se requiere que haya ese cuidado. ¿Por qué? Porque si no, todas las impurezas que están en el medio ambiente, el polvo, el calor, la temperatura, lo que hacen es afectar ese lubricante y lo van secando. Entonces, cuando ya lo volvemos a sacar, ve, me llegó una tela verde, entonces páseme el hilo verde y está lleno de motas, está sucio, entonces comienza la máquina a generar problemas, comienza a reventar o a no tensionar o, bueno, infinidad de situaciones críticas
en un proceso de costura. Entonces, por eso hay que cuidarlos, el lubricante. Muchas personas llegan, Marta, vaya allá a Home Center o a no sé dónde y cómpreme un tarrito de silicona, y entonces comienzan y pero esa no es la idea. La idea es cuidarlos para que tengan un hilo por buen tiempo funcionando correctamente. Mm. Sí. Porque algo que cuando usted hablaba, entonces yo me imaginaba echándole como aceite o algo para lubricar el hilo seco. Pero entonces, ¿qué pasa cuando yo lubrico con silicona, con cualquier otra cosa? Eso debe generar algo en la tensión de la máquina, ¿cierto? Sí, nuestros hilos de coas cadena o hilos cadena son hilos que están lubricados especialmente. Entonces, no es necesario aplicarle lubricaciones extras. Primero, porque incurre en unos gastos adicionales que no, ¿cierto? No vale la pena. Dos, porque ese lubricante, ¿sí? No tiene ninguna relación con el lubricante que es el de la marca, el apropiado que nosotros le aplicamos, ¿cierto? Entonces, es muy contadas las veces de que nosotros recibimos reclamos porque el hilo tiene problemas de lubricación. O sea, nosotros generalmente haciendo un análisis estadístico de reclamos, la verdad es que por lubricante es muy poco, es 1 o 2 conos máximos por ahí que de pronto se pueda generar. Entonces, no se requiere aplicarle lubricantes extras porque sí, como bien lo dices, puede afectar la tensión del hilo. Mira, yo logro un equilibrio de puntada que el hilo de la aguja no se me vea por debajo y el de por debajo no se me vea por arriba, cuando estamos hablando de una máquina de doble pespunte, ¿sí? Entonces, con la mínima tensión, no necesitamos apretar demasiado, ¿sí? Para que el hilo de arriba se me esconda por debajo, y que si yo tengo el hilo verde por encima y por debajo tengo este color, no el hilo, sino el color, que el verde no se me vea por debajo. Sí. Entonces tengo que apretar, y uno ve las máquinas allá súper tensionadas, ¿sí? Que uno ala el hilo y casi que la aguja se quiebra. Sí. No es necesario. Con la mínima tensión, arriba y abajo, hay un equilibrio de puntaje. Si el hilo está bueno de torsiones, está bueno de lubricante, si no tiene imperfecciones, entonces el hilo va a formar una puntada bien equilibrada. Cuando tenemos una puntada, digamos, muy tensionada, entonces, ¿qué hacemos? Sí, lubricante, le aplicamos lubricaciones extras y todo eso, y resulta que medio, ahí organizamos la cosa. Pero, ¿qué pasa? Que la tela, o los tejidos de la tela, se contraen cuando tenemos un cruce de los dos hilos en la tela, en el tejido, en la mitad del tejido. Entonces se contrae. En ocasiones vemos que salen fruncidas las costuras o no salen fruncidas, sino que cuando la colgamos y pasa el tiempo, se convierten como en un acordeón. Sí. Oye, pero mira, ¿qué pasó? Si salió suave. Resulta que las costuras entran en reposo, ¿sí? Y comienzan a ir contrayendo el tejido. Esos dos hilos que están cruzados allá contraen el tejido y se comienza a observar unas ondulaciones, unos fruncidos, que con plancha no sale. Con plancha no sale. Un fruncido por costura fuerte no sale. O sea, la plancha llega y sí, salió, pero después se enfrió y se volvió a recoger. Sí. Entonces es importante tener en cuenta ese aspecto. Sí. Don Jaime, yo veo otro hilo que también a nosotros nos genera inconvenientes. No este. Ese hilo, no, el suyo no. Lo que pasa es que nosotros vendemos la bordadora. Y La hay bordadora, muchas cosas que van, los escudos, bueno, cosas van con ese hilo. Entonces,
uno pregunta en el mercado un hilo de esto y digamos un promedio, digamos, vale 38.000 pesos, ¿sí? Y otra marca la puede conseguir uno por 25, ¿sí? Entonces la gente dice, no, pero yo cómo voy a invertir porque definitivamente este hilo, este es matizado, ¿verdad? No, ¿O no? ese hilo es metalizado, Es un metálico. es un hilo metálico. Eso. Entonces, cuando pasa por la aguja o cuando estamos haciendo el escudo, se revienta mucho, ¿sí? Pero no en este hilo porque nosotros ya hicimos la prueba con la marca y en otro hilo normal, con la otra se revienta mucho porque empieza como a entorcharse, ¿sí? Entonces, ¿por qué es viable comprar este que es costoso? Bueno, es una muy buena pregunta. Lo que estábamos hablando ahora, ¿sí? De unos hilos que son fabricados por expertos en hilos, ¿cierto? Vale destacar que la compañía Coas Cadena tiene más de 250 años fabricando hilos en el mundo, que tenemos 70 fábricas en el mundo y la sede principal es en Escocia. Sí. Entonces, date cuenta, más de 250 años fabricando hilos de coser con toda la experiencia. Entonces, ya sabemos cómo es que debe de ser el hilo, cómo debe de estar el hilo en todos sus ítems, ¿sí? Para que en una máquina de coser, ¿sí? Nos funcione bien. Entonces, en el caso particular de los hilos de bordar y hilos metálicos, hilos, sí, muchas gracias. Muchas gracias. En los hilos, por ejemplo, estos dos son diferentes, estos dos son distintos. Este es un hilo para bordar, es un hilo de poliéster trilobal, ¿sí? Trilobal es que refleja la luz, es un hilo brillante que utilizamos para bordar todo tipo de bordados, de logos en general. Y este es un hilo metalizado o tipo lurex, es decir, que tiene un núcleo y ese núcleo, que puede ser poliéster o nylon, está envuelto en una laminilla metálica o de lurex para que tenga este brillo como se observa ahí. ¿Por qué debe de utilizarse un hilo bueno? Primero porque debe tener una muy buena torsión, en el caso del hilo trilobal de poliéster, el hilo clásico de bordado, que tenga una torsión adecuada, ¿sí? Que tenga, digamos, una muy buena resistencia, ¿sí? Que no se enrolle. Me hablabas de que se entorchaba, algo Sí, así. mira. Yo tomo este hilo, por ejemplo, así, observe bien que lo voy uniendo aquí, con este, lo voy uniendo, y si da dos vuelticas, está bien. Pero cuando yo tomo el hilo y observe que yo lo voy a desequilibrar con mi estática en la mano, y si hace esto, es un hilo que está con defectos de torsión, porque comienza a enredarse y lo que hablabas ahora, se entorcha. Este entorchamiento lo que hace es que en los guía hilos, cuando se va deslizando, o antes de la tensión de los discos tensores, se enrolla así de esa forma y hasta que lo puede abrir, porque llega esta cantidad de enredo de hilo a los discos y ¡pum!, lo abre y nos genera un daño de puntada. Queda la puntada suelta, deformada. Entonces, el hilo debe de tener una muy buena torsión. Obsérvese que ahí no debe de entorcharse, ¿sí? Y, por supuesto, en el caso particular de los hilos tipo lurex o metalizados, ¿sí? Que no se afecten con la intemperie. Es decir, por eso vemos bordados por ahí que se blanquean al mes o a los 2 meses. Este lo utilizan mucho los militares, ¿sí? Los militares para sus insignias, para sus capits, sus viseras, los generales, los laureles, todo lo que llamamos presillas, sus nombres.
Y bordados también de prendas infantiles, también de vestidos infantiles o de bebé. Entonces, aquellos tipo uniformes que están a la intemperie o que están mucho tiempo expuestos al sol, entonces el lurex, si no es de buena calidad, se blanquea. Al mes, 2 meses, se vuelve blanco y uno dice, uy, pero qué bordado ya tan feo, ¿cierto? Claro, mucho más económico. Este no le pasa eso porque está, digamos, científicamente analizado, que pasó por muchas pruebas de calidad en nuestro laboratorio y que duran en el tiempo, expuesto todo el tiempo a la intemperie. Y no le pasa nada, ¿sí? Y que, por supuesto, nos cose muy bien en la máquina, Sí. en la máquina de coser, ¿sí? Por lo menos, don Jaime, mire este hilo, pues es una marca X, ¿no? Yo lo tengo acá y me está dejando como escarcha. Escarcha. ¿Sí? Como el hito en la pica, como... Sí, no, como si se estuviera destiñendo o algo así. Entonces, ¿qué pasa? O sea, me imagino que esto va quedando en la máquina. Muy ¿Sí? seguramente. Muy seguramente va a empezar a ensuciar la máquina y a quedar residuos ahí en la máquina. Entonces, yo me imagino que esto debe tener un proceso. ¿Qué tal que no? De pronto tiene un proceso totalmente diferente de calidad. ¿Me ¿sí? lo puedes facilitar? Este es un hilo metálico. Sí. Sí. Así es un hilo metalizado. Ujú. Ujú. Pero sí, por lo menos nosotros nos genera inconvenientes la, la marca, ¿no? Ujú. Sí, es verdad, en los metalizados que la gente compra el hilo normal, X marca, y la verdad tienen mucho problema con marcas normalmente chinas, y nosotros le decimos a la mayoría de los clientes, no, nosotros recomendamos hilo metalizado de coat, de cadena, porque ese, con la velocidad, con lo que necesita la máquina, no presenta problemas. Con los hilos chinos que se encuentran con X marcas, sí se revienta mucho. Entonces nosotros siempre recomendamos en hilos metalizados así dorados, plateados o que sea en coats cadena como tal. Y circo, más exactamente hilo circo. Así es, sí, así es. De todas maneras, tenemos, a ver, una analogía y es que si tenemos un Ferrari, compramos un Ferrari y lo vamos a utilizar en nuestras carreteras, por ejemplo, ¿sí? Está subutilizado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de pronto un Ferrari para nuestras vías no sería el más acorde, ¿no? Un Ferrari en Alemania o en Estados Unidos, que son vías amplias, ¿cierto? Donde puedes correr a más de 100 kilómetros. También nosotros no podemos correr más de 100. Es un carro que, ¿cierto? Que está subutilizado. Es una analogía que nosotros hacemos, o sea, una máquina de muy buena calidad sería el Ferrari, ¿sí? Una máquina Hanome, por ejemplo, que es una máquina de alta tecnología y le colocamos un hilo que no es el más adecuado, que es muy económico, pero que nos está generando dificultades en la máquina. Entonces, ahí estamos subutilizando la inversión que hicimos con una máquina, ¿cierto? No estamos sacando un producto de buena calidad, o sea, no solamente por el hecho de la improductividad que genera, ¿cierto?, en su proceso de costura, sino también en el proceso de acabado, en su proceso de estética como tal, no lo vamos a tener. Entonces, por eso es mejor invertir un poquito, ¿sí?, en productos buenos. Mire que si nosotros no lo hacemos, el vecino sí lo hace. Y el vecino sí lo hace bien hecho y ese vende más, y ese puede vender más. No se nos olvide de que hoy en día lo que es barato ya no tiene, digamos, no nos genera tanta dinero, tantas entradas, porque la gente ya como que no le gusta mucho prendas que queden así como a medio, ¿cierto? La gente ya se va por unas marcas que son buenas, que saben que
que tiene la garantía y muchas cosas más. Entonces, siempre, siempre que ustedes tengan un hilo barato, barato, duden, Sí. duden de él, porque es así, es así. No me gusta mucho hablar de calidades y todo eso, porque pues por ética no lo debo de hacer, pero uno se encuentra con unas situaciones que uno dice, vamos, qué pesar, ¿no? O sea, un hilo puede desgastar la máquina, la puede envejecer rápido. Un mal hilo lo puede envejecer, ¿sí? Entonces, por eso siempre es bueno enseñarnos a trabajar con productos buenos y así vamos a tener mucho éxito pues, en nuestro proceso de confección, ¿sí? No sé si hay más preguntas. Yo creo que la manera de desvirtuar como esa duda o de aclarar esa duda es tener un hilo de buena calidad y uno pues normal, ¿no? Y coser. Eso nos demostrará cómo se ve la puntada en una y la puntada en otra, ¿sí? Generalmente hay en máquinas que la puntada no se ve tan definida y uno pensaría que es la máquina, pero yo sí me he dado cuenta que es el tipo de hilo que estamos usando y no nos deja la puntada bien definida, nos la empieza a dejar como en zigzag, ¿sí? Me pasó en estos días con una máquina y le cambié el hilo y era eso. Entonces sé que es la calidad. ¿Tenemos preguntas, Kevin? Sí, nos están preguntando que si podemos recordar la marca del hilo dorado que están mostrando. Silco metálico. Silco metálico, este es color oro, pero también hay color plata, ¿sí? O sea, como este. No este hilo, pero sí el tono. Tono plata. Sí. Esos son los dos colores más utilizados en la industria del bordado, ¿sí? Y en cuanto al silco, ¿sí? El silco normal, trilobal, o sea, silco trilobal, no silco metálico, sino silco trilobal, que es un poliéster brillante, este es el que más se utiliza en la industria de la confección. Si tenemos una máquina bordadora como la de ustedes, ¿cierto? Se utiliza en todo tipo de logo, en todo tipo de presentación. Por ejemplo, este es un bordado, ¿cierto? Lo que tienes, No, es ese como un una estampado. especie como de Pero es aplique. para con unos bordaditos. Ah, Muy bueno, facilito por si acá. tienen unos bordados en una densidad de puntadas que llamamos nosotros, ¿cierto? Entonces, colocándolo ahí en la máquina, en la aguja, el silco, que también viene en presentación de cono grande y cono pequeño o tubo pequeño, ¿sí? Que se llama silquito, silco o silquito, pues, Sí, cariñosamente. el hermanito Sí. menor. Lo colocamos y debe de funcionar bien desde que comienza hasta que termine el bordado. O sea, no reventar. No reventar en la mitad del camino ni por allá finalizando. No. Funcionar bien durante todo el proceso de bordados, como los que vemos acá, ¿sí? En una densidad de puntadas. Qué bordados tan bonitos. Sí. Y que tiene pues el título o el grosor adecuado para un bordado especial. Miren esto, qué belleza. Sí, señor. ¿Sí? Entonces, ese es el silco trilobal. No se les olvide, esto es para casos muy especiales. El metálico tipo lurex, este es para casos muy especiales. Pero el silco normal, sí es para todo este tipo de variedad de bordados que vemos acá. ¿Sí? La máquina se gradúa para que nos borde una densidad de bordados. Por ejemplo, aquí está la rosa, ¿no? ¿Cierto? Y las hojas, este en color rojo, y las hojas y el tallo. Las hojas en un color verde y el tallo en otro color, ¿cierto? Entonces, ella para, la máquina para y luego se cambia el color del hilo y sigue con el tono a que vamos a bordar, ¿cierto? Sí, señor. Entonces hay una gama de colores bastante amplia que es precisamente muy utilizada para toda esta variedad, toda esta gama de colores tan especiales que tienen ustedes.
Bueno, Jaime. Ese es. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, nos están diciendo el hilo para bordar en la máquina, ¿con qué nombre lo encontramos? El silco. Silco en cono, en bicono o cono, de 5.000 metros y en silquito, Sí. en silco pequeño. ¿Sí? Silquito se llama es porque es pequeñito. Porque el es hijito. pequeño, sí. Es el hijito. El hijito o el hermanito chiquito. Nos están preguntando también los precios de los hilos. No, no, yo no tengo los precios en este momento. Igual pero yo creo que eso lo maneja cada distribuidor, ¿cierto? sí, Cada almacén, cada almacén, cada sí. distribuidor, Yo creo que si yo voy de pronto al sur, a la alquería, encuentro, digo yo, un precio, voy a decir, no es que valga, de 1.000 pesos, y si voy al norte vale 1.500, ¿sí? Diferente a la mina, Dependiendo, digamos. dependiendo. sí, cuando tenemos, por ejemplo, el almacén El Adorno, o La Mina, o La Real, o otros, pues indudablemente se trata en lo posible de que todos manejen el mismo precio, unificado, ¿cierto? Porque pues ellos tienen unos descuentos especiales, entonces ellos manejan sus propios costos. Yo pienso que las diferencias no deben de ser ninguna, o sea, yo creo que está unificado Bueno, todos ellos en un mismo precio. Aquellos de pronto que son clientes nuevos de Coas Cadena o distribuidores nuevos, puede que no, puede que ellos ya manejen otros precios diferentes. Pero como los distribuidores nuestros son de data de muchos años, entonces tienen unos descuentos unificados para ellos, ¿cierto? Entonces yo creo que no hay grandes diferencias. Kevin, ¿más Sí, preguntas? acá nos dicen, estoy interesado en personalizar calzado deportivo. ¿Qué tipo de hilo y cuál es el más grueso que admite la máquina 550? La bordadora. La bordadora, o sea, para bordar en el calzado. El hilo más utilizado es el silco trilobal, ¿sí? Ese es el más utilizado en ese tipo de bordado. Si lo llevamos a un ejemplo, por ejemplo, el calzado Nike, ¿sí? El chulito ese, lo trabajan con hilo silco, ¿sí? El chulito, o Reebok, o también Adidas, ¿sí? El que utilizan ellos a nivel mundial es el silco. Recordemos que Coast Cadena es una multinacional, ¿no? Es una multinacional fabricante de hilos de coser que está en 70 países y, por ejemplo, es el caso de Adidas en Alemania. Sí. Nosotros tenemos Coast allá en Alemania, entonces nuestra marca Silco es igual allá también, o en Estados Unidos o en México. En cualquier ciudad del mundo tenemos las mismas marcas unificadas. Silco, Epic, Astra y otras marcas también que tenemos globales. Pero con la misma calidad. Todos. Es que todos tenemos que trabajar con los mismos parámetros de fabricación del hilo. Ninguno de nosotros, ninguna de nuestras unidades puede cambiar la fórmula. Sí. O sea, tenemos la misma máquina, la misma maquinaria de alta tecnología, los mismos insumos para fabricar los hilos de coser bajo los parámetros que nos da la casa matriz. ¿Sí? Sí. Y tenemos otra pregunta de la señora Nubia. ¿Cómo se pide en la tienda el Epic Delgado? ¿Con qué referencia se encuentra? El Epic, la señora Delgado, ¿cierto? No, Nubia. Es Nubia. que ella dice Nubia. el hilo delgado. Ah, ya, ya. Pero no. La señora Nubia, perfecto, sí. La señora Nubia, un saludo de nuevo. Y bueno, el hilo Epic, Epic T24. Epic T24 es el hilo delgado, es el hilo más clásico, digámoslo así, para tejidos livianos o ropa liviana, como tipo camisas, como blusas, camisetas, en general, vestidos de dama, ¿cierto? Es el hilo T de tetero 24. Es el que como anteriormente conocíamos como 120.
como el 120, ¿sí? La etiqueta. Lo digo porque mucha gente todavía maneja las etiquetas anteriores, 120, 75, 50, ¿sí? 25. Hoy en día manejamos el sistema TEX, entonces el 120 de antes es TEX 24. Y eso me da pie para un pequeño detalle, y es que el hilo EPIC, ¿sí? T24, pues ya sabemos que tiene núcleo, ¿sí? Que tiene núcleo de poliéster y que nos da esta elongación, ¿cierto? Se llama elongar. Entonces, cuando yo lo comparo con un hilo que es diferente a este, ¿sí? Es más grueso. O sea, el 120 o T24, que es este, en otra característica de hilo, ¿sí? O construcción de hilo, el 120 de ese otro ya es mucho más grueso. ¿Y cuál es? El hilo que tiene fibras, que no tiene núcleo, ¿sí? Que no tiene núcleo de poliéster, que solo tiene fibras nomás, que es hilado, pero no tiene centro. Esos son los hilos más económicos, ¿sí? El hilo que tiene núcleo, pues es un hilo de más tecnología, ¿no? Entonces, digamos que es el hilo más adecuado, repito, para coser todos los géneros que ustedes tengan en sus mentes. Muy bien. ¿Tenemos otra pregunta? ¿No? Pues yo creo, Jaime, que ya si de pronto las personas tienen otras preguntas, entonces nosotros las tenemos ahí y se las transmitimos y lo que Por favor, nos diga, claro pues que sí. se lo transmitimos a él, ¿sí? Claro. La verdad, muchas gracias, don Jaime, porque personalmente me aclaró muchísimas dudas sobre el hilo, sobre las máquinas y me dio argumentos como para poder salir de las cosas que se nos presentan a diario. Entonces, le agradecemos mucho por venir, por enseñarnos. No sé si Freddy tiene una pregunta o... No, está muy claro la verdad la explicación. Muchísimas gracias por haber acompañado en este en vivo de Aprende en Casa con Janome, Jaime. Y esperamos volver a ver muy pronto acá para que nos siga dando muchos conocimientos que son muy interesantes para nosotros y para los seguidores que están, que tienen nuestros artículos, nuestras máquinas. Y nos preguntaban mucho, Jaime, la verdad nos preguntaban mucho. Y qué bueno que vino y nos aclaró todas esas dudas, entonces muy amable, muy agradecido. No, a ustedes por la invitación y de igual manera nos honra pues el estar acá en esta gran empresa con sus muy buenas máquinas y a todos sus clientes, a todas las personas que están conectadas, desearles muchos éxitos en su producción, en su confección y que vendan mucho, ¿no? Sí, con muy buena calidad, de eso se trata, ¿no? Y hasta una próxima. muchas gracias, don Jaime, por venir. Muchas Bueno, gracias. nos vemos dentro de 8 días, que el Señor los bendiga. Chao. Chao, felicidades.